Estamos de vuelta aquí en Clave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Y nos conectamos con México. Allá se encuentra Óscar Ugarteche, analista político, a quien le queremos comentar y conversar también. Óscar, en América Latina están jugando un rol determinante, a ratos mucho más protagónico México, Argentina, en función de cada presidente, también en lo que han planteado sobre la propia región en una necesidad de integración y de cooperación para afrontar las difíciles circunstancias que atravesamos. ¿Usted cree que es posible ver, avisorar la posibilidad de una nueva integración con una nueva agenda para este año, dadas las condiciones económicas sobre todo? Mire, yo no sé si la palabra sea integración. Yo lo que creo que sí va a haber es más cooperación entre México y los vecinos del sur, que ya está habiendo. Ya lo vimos con el golpe en Bolivia, lo hemos visto con el acuerdo con Argentina, lo que se llama el acuerdo de Puebla, me parece. Entonces vamos a ver una relación de cooperación más fluida. Vamos a ver dentro de América del Sur también más fluidez, pero yo creo que América del Sur, por lo menos por el momento, está partida en dos, ¿no? Tenemos a los Bolsonaros de este mundo, que están, digamos, en la misma banda que Colombia y Ecuador y Chile, y tenemos al otro lado Argentina, México, Venezuela, Nicaragua. No me queda claro dónde está el Perú, porque el Perú está, pues, es impulsor del Grupo de Lima y tiene una política exterior que francamente ha sido fatal en los últimos años. Ha sido, no sé para qué, no, el Perú se colocó de felpudo de Washington, pero en fin, fue lo que hizo. Y Claro. no sé si ha dejado o va a dejar de ser felpudo de Washington o si puede dejar de ser felpudo de Washington. No tengo idea cuáles son las restricciones de la política exterior peruana. Pero lo que yo veo es un grupo de países que, en fin, son un poquito más progresistas o son más progresistas y otros que abiertamente están en una banda ultraconservadora y además una banda ultraconservadora excluyente. O sea, ellos no tratan con países que tienen estas otras políticas. Eso he visto. Entonces, no sé eso cómo vaya a cambiar. O sea, para decirlo en breves, sí va a haber más cooperación entre los que pueden cooperar. Claro, claro, No va a haber más cooperación incluso entre le los... planteo porque este tema, porque ha habido incluso grandes discusiones alrededor de la cooperación para afrontar la pandemia. Por ejemplo, algunos países, Colombia, Ecuador, por ejemplo, dicen que no van a aceptar ningún tipo de vacuna que sea rusa, china, solamente se casan con la Pfizer, mientras que Argentina, por ejemplo, establece acuerdos de cooperación y de ayuda inmediata con Bolivia. El propio candidato a la presidencia del Ecuador, Andrés Arauz, ha planteado la posibilidad de que, instalado en el gobierno el 24 de mayo, reciba vacunas desde Argentina y eso obviamente cambia la lógica de la cooperación. Claro, yo creo que después de las elecciones vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa en Ecuador, vamos a ver qué pasa en el Perú, vamos a ver qué pasa en Chile. Yo no sé bien, América del Sur está muy ideologizada, pero al punto que las vacunas tienen ideología, ¿no? O sea, la tontería tiene límites, pero en América del Sur no tiene límites. Entonces, las vacunas ideológicas, una vacuna china viene con ideas chinas, una vacuna rusa, en fin. Yo lo que sé es que una vacuna Pfizer cuesta muchísimo y una vacuna china o rusa cuesta mucho menos. Claro. Y lo que también sé es que las vacunas Pfizer necesitan un tipo de refrigeración muy potente, o sea, menos 70 grados, que para geografías complicadas es un tipo de refrigeración imposible. O sea, tú no puedes llevar una de estas congeladoras, ponerlas a 4.000 metros de altura y esperar que funcione con electricidad continua porque no hay. O sea, la electricidad llega cuando llega y dura lo que dura. Entonces eso es fatal, ¿no? Entonces, digamos, hay problemas que son reales con las vacunas, pero el discurso ideológico sobre las vacunas
es un reflejo de dónde está América del Sur. Claro, porque cuando usted menciona y señala esto de la ideologización que hay en América del Sur, ¿por qué ocurriría? ¿Qué hace que en esta zona particularmente esto sea como lo fundamental a la hora de relacionarse con el otro? Es decir, yo me relaciono contigo en la medida en que estás de acuerdo conmigo en las ideas y no en las necesidades. Así es, sí, no, yo estoy terminando un trabajo que comencé hace muchos años sobre procesos de integración en América Latina. Hago 200 años de integración y una y otra vez las razones por las que se rompen los acuerdos de integración son razones ideológicas, no son razones prácticas. Y se tumban las ideas del adversario porque son diferentes de las mías. Y yo estoy alineado con Washington o yo no estoy alineado con Washington, según sea el caso. Entonces lo que se pone por delante es el alineamiento con Washington y no se pone por delante la dinámica económica o en este caso la salud. Ya, y entonces, en esa perspectiva le planteo, Oscar, una pregunta que es clave en este momento. Lo que va a ocurrir en Ecuador, Perú, con todas las crisis que han vivido los dos países últimamente en el plano económico y político, más lo de Chile, ¿cree usted que configura de alguna manera una respuesta al neoliberalismo imperante, al ajuste neoliberal, donde incluso los propios analistas y expertos de la CEPAL dicen que donde más se han enriquecido las clases más concentradoras de riqueza, es decir, ha sido el momento de más enriquecimiento de ellos? ¿Esta respuesta será en esa línea en el campo electoral? Y ojalá que sí. El problema que yo veo es que no veo todavía una propuesta económica completa de paquete que no sea neoliberal. Lo que veo en los países progresistas son políticas de mercado, con nociones de mercado perfecto, ni siquiera de mercado imperfecto. Entonces, digamos, a qué le llamamos alejarnos del neoliberalismo, ¿no? Y cualquier cosa que no sea eso es considerado una amenaza, no sé bien a qué, pero es una amenaza. Claro, pero entonces quiero tocar el otro tema que también es importante porque en las primeras semanas de enero se expresó en la prensa dramáticamente las imágenes de esas movilizaciones, de esas masivas marchas de centroamericanos tratando de llegar a Estados Unidos. Es decir, el tema migratorio va a seguir marcando la agenda social al menos, pero lo que vemos incluso que no hay una respuesta frente a eso. Mientras no tengamos recuperación de la dinámica económica interna, mientras no recuperemos los mercados domésticos y no recuperemos el empleo que viene con eso, vamos a seguir teniendo dislocación social. De eso no cabe la menor duda. Sí, pero Oscar, efectivamente eso implica también, por ejemplo, inyección de recursos. Algunos, incluso expertos de las propias Naciones Unidas, dicen que los estados deben inyectar recursos, que los estados deben garantizar los niveles mínimos de bienestar de la gente. Así es, pero, pero para hacer eso, el asunto es que tú hagas eso y al mismo tiempo no tengas una política ortodoxa, porque si tienes una política ortodoxa e inyectas dinero a los sectores populares, no estás haciendo nada. Lo que tienes que hacer es levantar la tasa de inversión. Lo que importa más es que la tasa de inversión suba para que la producción crezca, para que se genere empleo. El colchón se lo pones a la gente mientras tanto, pero el objeto de la política no puede ser el colchón, de ninguna manera, porque si no, te olvidas de la inversión, te olvidas del crecimiento, te olvidas del desarrollo. O sea, te conviertes en una sociedad donde gente no va a entrar al mercado de trabajo y tú le dices, bueno, yo te doy un poco de dinero y tú no te preocupes de entrar al mercado de trabajo. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. Claro, y para cerrar entonces una pregunta que tiene que ver con el rol que está jugando o que debería más bien jugar México en la política centroamericana. ¿Hasta dónde tiene, digamos, un grado de responsabilidad, no digo directa, sino indirecta, en que estos procesos migratorios en la situación económica no se agudicen en Centroamérica, tomando en cuenta que México podría ser un activo actor protagónico en el desarrollo económico de Centroamérica? Es decir, que incluso empresarios mexicanos puedan invertir, hacer inversión directa en Centroamérica para evitar esta confluencia. Aquí se han entrevistado a dos o tres expertos sobre el tema y dicen México no está atendiendo adecuadamente un problema que sí le compete, porque buena parte de la migración también se queda en México.
sí, claro. Yo, mire, yo creo que México, cuando México viró su política exterior, entre los tempranos años 90, em, se olvidaron que al sur del país hay relaciones con otros países históricas y que el mundo no se limita por el país a donde migra la población mexicana. Ese no es el fin del mundo. No para una economía de este tamaño. Eh, pero, digamos, los gobiernos que han habido hasta ahora, el actual es distinto. Y yo creo que vemos que el actual está haciendo cosas distintas. Entonces, es más probable que el actual mire a Centroamérica. Es más, han habido declaraciones en el sentido de un programa de desarrollo para Centroamérica con 30.000 millones de dólares de inversión en una unión público-privada el año pasado. Habría que hacer un seguimiento a esto. El país, o sea, México necesita reconciliarse consigo misma, con su latinidad y con su historia, con su idioma, con su cultura. Porque esto de que, ¿no? Vivimos escindidos entre que tratamos de ser el primer mundo, pero somos los negritos del primer mundo. Y entonces, fatal, fatal. O sea, mejor es ser quien eres, cabeza, ¿cómo es? Cabeza de ratón que cola de león, pues, ¿no? Claro. Pero eso, digamos, eso tiene que permear en el aparato de política exterior del país. Claro que sí. Muchísimas gracias, Oscar. Muy amable por atender esta invitación. Siempre grato de escucharle. Encantado. Gracias a usted. Muchísimas gracias a Óscar Ugarteche, analista político, con quien se puede conversar evidentemente de estos temas a profundidad para entender la lógica de lo que vivimos en estos momentos y también la perspectiva y la prospectiva de los fenómenos sociales y políticos que a veces nos aquejan, pero también en otros nos dan cierta esperanza. Nos despedimos. Cuídense mucho. Que la pasen bien. Chao, chao.